Hola, ¿cómo están? Preparamos este video para que ustedes se vayan introduciendo poco a poco en la extensa y compleja cronología del cercano Oriente Antiguo. La imagen que acompaña esta diapositiva es la de un documento clave, la Lista Real Sumeria, que nos permite acercarnos a los primeros siglos de la historia política de la antigua Mesopotamia. Algunas cuestiones que no vamos a tocar en este video, una es los distintos métodos de datación, absolutos y relativos. Para eso dejamos un enlace en la descripción de un video realizado por una colega nuestra, María Belén Daiso, que si bien estaba apuntado para un seminario específico de la Universidad de Buenos Aires, les puede servir muchísimo a todas aquellas personas que quieran entender y profundizar un poco más los distintos métodos, como decía, que utilizan historiadores, arqueólogos, filólogos para intentar reconstruir la historia del cercano Oriente Antiguo. Y otra cuestión que tampoco vamos a tocar en este video son las concepciones, las visiones sobre el pasado y la historia que existían entre las sociedades del cercano Oriente Antiguo. Para eso dejamos una breve descripción bibliográfica también acompañando este video en YouTube. A partir de la siguiente diapositiva desaparece mi imagen y comenzamos a concentrarnos en la información, que repito, todavía es muy mínima, es una muy breve introducción. Para esto después es necesario, a lo largo del curso, ir profundizando en cada uno de estos periodos para sumarles contenidos y así significado y de esa manera entender cada uno de los periodos de, repito, esta extensa y compleja cronología del cercano Oriente. Comencemos primero con una sencilla tabla. Fíjense que aquí tenemos 4 columnas. Prestemos atención a la primera, la columna de las edades. Tenemos el final del Paleolítico, luego viene el Neolítico, el Calcolítico y el Bronce. En diapositivas siguientes incluiremos también el Hierro. Y esta es la famosa cronología por edades arqueológicas basadas en la piedra y en los metales, que en realidad había sido propuesta durante la primera mitad del siglo XIX para clasificar los artefactos en distintos museos europeos de la prehistoria. Tenemos así entonces una primera edad de piedra que se divide en una piedra vieja, el paleolítico, el mesolítico y finalmente la piedra nueva, el neolítico. Después comienza la edad de los metales, primero con una fase de transición, el calcolítico, el cobre y el lítico, y después la edad del bronce y finalmente la edad de hierro. En lo que respecta a nuestra materia, nos interesa comenzar con la última parte del Paleolítico, conocida en esta región como Epipaleolítico, o algunos lo denominan Mesolítico, la última parte, como dice la segunda columna, del período final, que está caracterizado por una cultura lítica, que es el natufiense, y que va aproximadamente, aunque las fechas aquí varían mucho, del 10.000 o incluso antes, hasta aproximadamente el 8.500 antes de Cristo. Esta época es una época donde todavía prevalece la caza y la recolección, aunque ambas actividades bastante intensificadas, y aparecen las primeras formas de asentamiento, que todavía son ovales. Para el período subsiguiente, el Neolítico, tenemos dos culturas claramente diferenciadas. Primero, una cultura precerámica, denominada A, y luego la denominada B. Son las dos fases características de este periodo, donde ya comienzan a aparecer evidencias claras de la domesticación de plantas y animales y la aparición ahora de asentamientos con estructuras rectangulares, algunas de varias plantas, formando ya aldeas importantes e incluso con construcciones monumentales como torres, murallas
algunos complejos santuarios y una rica y variada producción iconográfica. Es este el periodo de la llamada Revolución Neolítica, cuestión que trataremos en otro video de nuestra materia. Luego viene lo que algunos investigadores denominan neolítico pleno o neolítico final, ya con estas nuevas formas de vida basadas en la agricultura y la ganadería plenamente asentadas en distintas partes del cercano oriente, y aquí tenemos culturas cerámicas. Las más famosas son Hasuna, Samarra, Jalaf, de Mesopotamia, pero también de regiones aledañas, que van desde el sexto milenio hasta el quinto milenio. Luego viene esta fase de transición, el calcolítico, donde además de las primeras evidencias de la práctica metalúrgica, fundamentalmente el cobre, también tenemos la aparición de las primeras tablillas contables con signos pictográficos para el periodo Uruk, que coincide con la emergencia de las primeras ciudades y los primeros grandes templos y otro tipo de arquitecturas monumentales, cuestión que veremos también en otro video de nuestra materia. A partir del 3000 en adelante comienza la Edad del Bronce, que se divide en tres fases: temprano o antiguo, luego viene el medio y el bronce tardío o final. Este es un periodo muy bien conocido gracias a los documentos escritos que se han encontrado a millares en distintos asentamientos del cercano Oriente Antiguo. Conocemos grandes reyes, grandes reinos, como el caso aquí de Sargón de Akkad, de la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo en la Mesopotamia, grandes ciudades, grandes complejos palaciales, como tenemos aquí a la derecha la capital del reino hitita, la localidad de Hatuyas, Bogaskoy, hoy en Turquía. Así que este es un periodo plenamente histórico, y a estas fases es la que le vamos a prestar mucha atención en nuestra materia, y la subsiguiente, que es la Edad del Hierro, de la cual hablaremos en breves minutos. Ahora sí, para profundizar en estos periodos históricos propiamente dicho, es decir, que se puede reconstruir la historia gracias a los documentos escritos, aunque no exclusivamente, ¿no es cierto? Se suma la evidencia arqueológica, la iconográfica, pero el grueso de los elementos que nos permiten a nosotros hacer una cronología vienen gracias a los documentos escritos. Para esto utilizamos un cuadro que ustedes pueden encontrar en el famoso libro de Mario Liberani, un manual de cabecera para los estudiantes de terciario y también de nivel universitario. Y en este cuadro ustedes, pueden ver distintas columnas. Primero, la de las fases arqueológicas. Ahí ustedes pueden ver escrito, aunque muy chiquito, luego consulten el libro, bronce antiguo, bronce medio, bronce tardío y de Edad del Hierro dividida en tres fases. El resto de las columnas son distintas regiones, y esto es un aspecto muy importante que ustedes tienen que tener presente, que no hay una misma cronología para todo el cercano oriente, sino que hay cronologías específicas para cada una de las regiones. Fíjense, por ejemplo, que en el caso de Mesopotamia hay dos cronologías, una para la alta y otra para la baja Mesopotamia. Comenzando con el tema de las fases arqueológicas, la última parte del Calcolítico corresponde a lo que Gordon Childe había llamado en su momento, y también llama así Mario Liberani, la revolución urbana, entre cuyos aspectos figura uno muy destacado, que son las primeras tablillas de escritura, todavía no cuneiformes, pero sí pictográficas. Luego viene el bronce antiguo, el bronce medio. Vemos ahí esa cabeza de metal. Muchos piensan que la de Sargón de Akkad, como veíamos en una diapositiva anterior. Para el bronce medio tenemos un documento muy famoso del cercano oriente, que es el Código de Hammurabi. Hay distintas copias, pero la más famosa es esta, grabada en una estela de diorita, que hoy se encuentra en Francia, en el Museo del Louvre. Habíamos mencionado
la capital del reino hitita, Hatuyas. Corresponde esto al bronce medio, perdón, al bronce tardío, al final de la edad del bronce, y luego viene la edad del hierro. Es una edad donde aparecen grandes imperios con grandes extensiones. El primero de ellos, para la edad del hierro, es el imperio asirio, cuyos palacios se decoraban con esculturas monumentales. Muchas de esas esculturas las pueden encontrar hoy en el Museo Británico, como el ejemplo que compartimos aquí en esta diapositiva, con toros y genios alados que protegían estas grandes estructuras donde residían los reyes, la corte y los altos funcionarios. Muy bien, nosotros preparamos un video dedicado exclusivamente al tema de la geografía. Pero bueno, para tratar de entender la cronología hace falta repasar algunas cuestiones centrales. Cuando hablamos de la Mesopotamia, hablamos evidentemente del territorio entre el río Tigris y el río Éufrates, que ya vimos, Mario Liberani lo diferencia, pues hay dos cronologías distintas para cada una de estas regiones. Al este tenemos que considerar la región de Irán, que tiene su propia cronología. Al noroeste, Anatolia o Asia Menor. Y en la costa del mar Mediterráneo tenemos la región del Levante, que al norte es Siria y al sur es Palestina, por eso a veces se la denomina también como Siria-Palestina. Es evidente que en una materia como la nuestra no podemos estudiar y dedicarnos a cada una de las regiones, cada uno de los periodos, con la misma atención, digamos, con el mismo nivel de detalle. Vamos a concentrarnos en las regiones más conocidas, mejor estudiadas, y vamos a comenzar trabajando fundamentalmente lo que es la Mesopotamia, la alta y la baja Mesopotamia. El final del periodo calcolítico es el de la cultura Uruk, que corresponde con la revolución urbana, como decíamos antes. Para los primeros siglos del tercer milenio tenemos el periodo protodinástico o dinástico temprano, donde contamos con miles de tablillas cuneiformes escritas en lengua sumeria. Luego viene el periodo del reino de Akkad, que unifica gran parte de lo que es la Mesopotamia e incluso regiones aledañas. Aquí tenemos un documento muy famoso, la estela de Naram-Sin, que es el nieto del fundador de este reino. Otra dinastía importante para fines del tercer milenio es la tercera dinastía de la ciudad de Ur. La ciudad de Ur se caracteriza por este enorme complejo en cuyo centro se ubicaba el Sikurat, que hoy está reconstruido en parte y puede ser visitado. Para comienzos del segundo milenio está el periodo amorrita o amorreo, distintas tribus semíticas que conquistan partes importantes de la Mesopotamia. Un rey amorrita es Hammurabi, ¿no?, de la ciudad de Babilonia, como mencionábamos en diapositivas anteriores. Para el caso de la Alta Mesopotamia, para mediados del segundo milenio, entre el Bronce Medio y el Bronce Tardío, surge esta hegemonía mitania, un reino de Mitanni con reyes cuya onomástica, cuyos nombres son de origen indo-iranio o indo-europeo, ¿no?, vinculado con lo que también uno va a encontrar más adelante en la India. Sin embargo, el grueso de la población de este reino era de lengua hurrita, una lengua del norte de la Mesopotamia que nada tenía que ver ni con los sumerios ni con los semitas. Hablaremos de esto más adelante, pero ya ven cómo hay una cierta complejidad también lingüística y cultural en toda esta región de la Mesopotamia. Para toda la segunda mitad del segundo milenio tenemos la llegada de un pueblo montañés de los Montes Agros al este de la Mesopotamia, que conquista todo el sur de la Mesopotamia y establece un dominio que prácticamente dura medio milenio. Es el periodo de los reyes casitas, mientras que en el norte está la hegemonía de la ciudad de Ashur o Asur, y establece lo que se conoce como el reino medio asirio. Más adelante esto servirá de base para la gran expansión de lo que se conocerá como
reino neoasirio o imperio asirio, que va a conquistar no solamente el norte y sur de la Mesopotamia, sino también partes de Irán, parte de Anatolia, de Siria-Palestina e incluso Egipto. Otra de las regiones muy importantes, obviamente, es Anatolia. En Anatolia estuvo el famoso reino hitita, que aquí ustedes lo ven en círculo celeste, corresponde a fines del Bronce Medio y durante todo el Bronce Tardío. Aquí tenemos la imagen de una de las entradas, la entrada de los leones a Hatuyas, la capital del reino hitita. Fíjense que estaría finalizando más o menos entre el 1200 y el 1190, y ahí hay una columna que dice pueblos del mar, y esto marca el corte, el quiebre o la transición, según algunos, entre la edad del bronce y la edad del hierro. Estos pueblos del mar son mejor conocidos a partir de los documentos egipcios en distintos bajorrelieves del templo funerario de Ramsés III y muchos lo toman como momento de cambio entre el final de los reinos de la Edad del Bronce, de lo cual también cabe incluir el mundo micénico, en el caso del Egeo, y después el cambio que va a suceder en adelante con el comienzo de la Edad del Hierro. Esto naturalmente lo vamos a ver con mucho más detalle más adelante en la materia. Ahora, volviendo al cuadro de Mario Liberani, para la región de Siria-Palestina es a comienzo de la Edad del Hierro, e incluso sobre todo de la Edad del Hierro II en adelante, que comienzan a aparecer los primeros documentos escritos en lengua hebrea, con alfabeto, que viene del fenicio y después va tomando, digamos, caracteres propios, y que esta sería la época que algunos llaman la época bíblica, es decir, a la que remiten los libros más antiguos del Antiguo Testamento, de bueno, los reinados de David, Salomón y compañía, aunque hay muchos debates sobre el significado y la historicidad de estos textos, cuestión en la que vamos a profundizar obviamente también en nuestra materia. Pero fíjense ustedes, para mucha gente que piensa que la Biblia es el documento más antiguo que existe, fíjense ustedes que estaría dando cuenta de acontecimientos, de un contexto histórico bastante tardío en nuestra materia, es decir, para la Edad del Hierro, para el año 1000 en adelante. En lo que respecta a nuestra materia, todo el contenido de la Biblia es bastante tardío, bastante tardío. Volviendo al tema de la Mesopotamia, luego de la caída del imperio asirio hay un breve dominio de una tribu caldea en la ciudad de Babilonia, que también conquista otros lugares. Un lugar muy importante que conquistó es justamente la capital del reino de Judá, Jerusalén. Después lo vamos a trabajar, pero bueno, luego de ese breve dominio viene la gran expansión del imperio persa aqueménida, que gobernó desde Asia Central, el Valle del Indo, hasta Europa, hasta la región del mar Egeo. Con el reino persa aqueménida vamos a estar terminando nuestra materia y es aquí donde también convencionalmente termina la cronología del cercano Oriente Antiguo. Después viene la época del imperio de Alejandro Magno, de los reinos helenísticos, del periodo romano, pero eso suele ser estudiado y analizado fundamentalmente por investigadores dedicados a la historia clásica, que justamente están versados en los documentos en griego y en latín, y también en otros sistemas un poco más tardíos, como el caso del siríaco, que son las nuevas lenguas y sistemas de escrituras que se comienzan a utilizar en esta región a partir de estos momentos. Así que bueno, esta es más o menos, un poco por arriba, la cronología que vamos a trabajar en nuestra materia. No se asusten, parece abrumador al comienzo, pero cuando avancemos poco a poco, clase a clase, cada uno de estos periodos va a tener contenido, va a tener significado y van a saber que cuando termine el cuatrimestre, esta cronología ustedes la van a poder manejar con soltura y precisión.
Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en otro video.